El día de hoy hablaremos sobre las tecnologías de las aplicaciones. Trataremos lo que son las definiciones, clasificación y características más comunes de cada una de ellas. Comencemos, pero primero que nada, ¿qué es una aplicación? Nosotros creemos y consideramos que una aplicación son todas las apps que tenemos en nuestros dispositivos móviles, pero no solamente se refiere a eso. También tenemos que hablar de cualquier programa o software que permite dentro de una computadora o tecnología a un usuario realizar cierta tarea de una manera mucho más rápida y eficaz. Y hay tres características principales. La primera es la interfaz de usuario, que esto se refiere a la manera en que un usuario interactúa con el programa para poder utilizarlo. Segundo, tenemos que hablar de la lógica o reglas de negocio, que no es más de para qué nos sirve la aplicación, es decir, si nos sirve para hacer algún tipo de tarea o en algún momento para distraernos con un juego o para buscar información en la red. Esos son ejemplos varios de lo que puede hacerse o relacionarse con las lógicas o reglas de negocios. Y por último, la gestión de datos, que no es más los datos que utilizaremos dentro de la aplicación, cómo se manipulan y cómo se utilizan para hacer diferentes funciones. Un ejemplo podríamos decir que es una aplicación bancaria en la cual con nuestro usuario y contraseña nos permite ingresar a nuestra cuenta bancaria, ya sea desde un dispositivo móvil o una computadora, para hacer transacciones. Ahí estamos manejando datos y eso es lo que se refiere a una gestión de datos. Pero ¿cómo se crea una aplicación? Pues básicamente una aplicación se crea por medio de un lenguaje de programación que no es más que un programa, que lo que permite es realizar aplicaciones que sean compatibles con diferentes tipos de tecnología, por ejemplo una computadora. Todo comenzó en el año 1987 con el lenguaje de programación llamado Perl, que fue creado por Larry Wall y es como que los inicios de los lenguajes de programación relacionados con aplicaciones. Más adelante, en el año 1995, que es una fecha importante para lo que nos referimos de aplicaciones, debido a que se creó el lenguaje de programación PHP, creado por Rasmus Lerdorf, que fue uno de los principales programas que se utilizaron para hacer muchas aplicaciones, tanto web como de las computadoras, y que aún a la fecha todavía se utiliza, dada su estabilidad. Y por último, que es un poquito más conocido en estos tiempos, pero que también tiene sus orígenes en el año 1995, es JavaScript, creado por Netscape, que Netscape es una empresa que tiene relación con Mozilla Firefox, que es un explorador que también se podría considerar como una aplicación que nos permite navegar dentro del Internet. Históricamente, la primera aplicación que se utilizó para hacer algún tipo de actividad o tarea por medio de los usuarios fue Hotmail, creado en el año 1996, que no era más que una aplicación web que nos permitía dentro del explorador mandar y recibir correos y tener ciertas funciones dentro de la aplicación exclusivamente con el uso de Internet. Cuando no teníamos señal de Internet, pues obviamente no podíamos trabajar con esta aplicación. De ahí podemos comenzar a hablar de la evolución de las aplicaciones. Hay tres como que etapas muy importantes en lo que se refiere a aplicaciones en nuestros tiempos. La primera, que es web.0, la web.2 y la web.3. Explicaremos cada una de ellas en este momento. Comenzaremos con la web.1, que la web.1 no es más que la primera generación de aplicaciones, que normalmente se refería a páginas web que lo único que permitían al usuario era ver información, es decir, no había ningún tipo de interactividad. Solo podíamos leer, no podíamos hacerle comentarios a la persona que lo había publicado y dependíamos de lo que él nos quería enseñar para poder verlo desde la web. Obviamente para esto necesitábamos internet. Esto durante mucho tiempo fue la única manera de comunicarse y se podríamos decir que más o menos una década, desde el año 1998 al 2005-2006, fue la manera en la cual se comenzaba a transmitir información. Noticieros y todo en el año 2002-2003 comenzaron a publicar sus noticias en tiempo real en la web, en una web.1.0 que solo permitía informarnos pero no interactuar. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que es un diagrama de cómo funciona. Tenemos a un webmaster, que es el que hace la página web o el sitio donde vamos a ver la información en sí, y los lectores o usuarios que lo único que podían hacer era leer la información. La evolución lógica a la web 1.0 fue la web 2.0, que en esta web lo que nos permitía es tener una interacción con la información, es decir, no nos limitábamos únicamente y exclusivamente a ver la información, sino podíamos tener acceso a hacer comentarios, a descargarla, a compartirla, y se generó un boom con este tipo de aplicaciones por medio de las redes sociales, Facebook, Blogspot, Wikileaks y todo esto, debido a que permitían que la gente dentro de la red pudiera comenzar a compartir información,
comunicarse en tiempo real y eso permitió que la información llegara en poco tiempo a muchas personas. Hay muchas más aplicaciones que permitieron la expansión de la web 2.0, como es YouTube, Wikipedia, Flickr, Google, que fue uno de las empresas que tal vez tiene más ímpetu en la hora de crear aplicaciones dentro del Internet. Y por último, que es nuestra última clasificación, es la web 3.0, que podríamos decir que es en el momento en el cual nos encontramos en este mundo. También se le conoce como la web geoespacial o web 3D. ¿Qué es la web 3.0? Pues no es más que el siguiente paso en la evolución de la web 2.0, en la cual no solamente nos dedicamos a interactuar con la información, compartirla, sino se puede decir que logramos que nuestra red de comunicación se vuelva una base de datos en la cual podemos gestionar contenido y poder compartirlo. Normalmente esto también se refiere a que se puede utilizar en multiplataformas, es decir, no solo a computadoras, no solo a dispositivos móviles, sino cualquier tipo de tecnología que nos permita comunicarnos con las personas. Dentro de este tipo de clasificación de aplicaciones podemos encontrar 4, que las vamos a mostrar ahorita en nuestra presentación, que son la primera, las aplicaciones de escritorio, que se podría decir que son las aplicaciones que son exclusivamente utilizadas dentro de una computadora o dentro de un dispositivo móvil, que las usamos en el momento y no necesitamos señal de internet para poder interactuar con ellas. Los paquetes de Office, algún reproductor de multimedia, algún visor de imágenes normalmente se pueden categorizar entre ese tipo de aplicaciones. El segundo tipo de clasificación serían las aplicaciones web, que como su nombre lo dice, son aplicaciones que necesitamos entrar a la web para poder interactuar con ellas. Las más comunes en estos tiempos son Dropbox, Google Drive, YouTube, que son aplicaciones que necesitamos internet para poder utilizarlas y que es muy difícil sin internet poder interactuar con ellas. Otra clasificación del tipo de aplicaciones son las aplicaciones nativas, que esto es lo que se refiere a nativas, es que son exclusivamente para cierto tipo de plataformas. En la imagen podemos ver que es para sistemas operativos como Android, para Windows, para iOS o para Mac, que lo que se refiere es que son exclusivamente para el uso de estas plataformas. Actualmente ya se crea un tipo de aplicación que es la siguiente, que es híbrida, que permite no solo tenerla en un tipo de dispositivos, sino poder utilizar la misma aplicación en diferentes dispositivos. Un ejemplo de estos podríamos decir que es Facebook, que no solamente lo podemos ver en una computadora, sino también la podemos ver en nuestros dispositivos móviles. Cuando hablamos de aplicaciones también tenemos que hablar de cuáles son las tendencias futuras o hacia dónde vamos. Y podemos generalizar o dar 4 ejemplos claros de lo que creemos que en el futuro van a ser las aplicaciones inteligentes. ¿Qué aplicaciones inteligentes? Se refiere a inteligencia artificial. Es decir, son aplicaciones que nos van a permitir hacer actividades, pero a la vez se van a adelantar a lo que queremos hacer. Un ejemplo claro de este tipo de aplicaciones se podría decir que son los ayudantes de los móviles, por ejemplo Siri, que se podría decir que es un asistente de los dispositivos Apple que permite hacerle preguntas y sin que nosotros tenemos que entrar a algún tipo de explorador, nos da información o nos permite hacer citas, ajustar tiempos del calendario o solucionar dudas que tenemos en tiempo real. Otro tipo de aplicaciones futuras son las cosas inteligentes, que esto es más que todo relacionado a robots o droids o drones. ¿Qué se refiere a esto? Que son dispositivos que van a poder interactuar sin la necesidad de un ser humano. Es decir, por ejemplo, un robot, aunque necesita que un ser humano lo programe, puede realizar ciertas actividades de manera simple sin necesidad que uno se lo esté diciendo. Los drones, aunque hay drones que son manejados por las personas, también hay drones que no necesitan, sino simplemente se les programa una actividad, ellos la realizan y pues nos recopilan información. Después de ello también podemos hablar de la realidad virtual, que no es más esa realidad que nos permite, estando en el sillón de nuestra casa, poder interactuar en diferentes paisajes. Normalmente esto se utiliza mucho en lo que son videojuegos, es decir, plataformas como PS4 o Xbox permiten realizar actividades dentro de la casa por medio de la realidad virtual. Normalmente se utiliza algún tipo de dispositivo como lentes para poder realizar esto. Y por último, la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Se podría decir que es un tipo de realidad que nos permite, en espacios que tenemos definidos por medio de un dispositivo como una tablet, poder ver cosas que no están ahí. En el ejemplo podemos ver
En una mesa tenemos un dibujo y por medio de la tablet podemos realizar un tipo de visión de una maqueta, que al fin y al cabo es una manera de poder utilizar la tecnología para avanzar y realizar cosas que antes creíamos que eran imposibles. Les agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado este pequeño video explicativo sobre lo que son las aplicaciones. Mi nombre es Gustavo Escalante y espero verlos en una próxima oportunidad.